Ya, buenas tardes, queridos estudiantes. Eh, Les doy la bienvenida al nuevo semestre. En esta ocasión es con la materia de ética. Un gusto poderles acompañar durante estos 4 meses con esta asignatura. Bueno, tenemos la sesión de hoy tarde un par de horas. Entonces vamos a hacer un receso a las 3 y luego vendrá la segunda hora. En esta primera parte quiero presentarles el sílabo de la materia. Este fin de semana es el último plazo, ya subiré a la plataforma de los sílabos para que ustedes se puedan bajar. Por supuesto, también pondré en el e-virtual. Bien, a ver, en primer lugar, veamos objetivos, ¿sí? Buenas tardes, profe. ¿Sí? A ver, sí. A ver, miren, la materia de ética es una materia sistemática. Eso quiere decir que, mm, digamos, por comparación, no es una materia histórica. Yo también les doy en el mismo ciclo a la materia de ontología y vimos que en el caso de ontología es una materia tanto sistemática como histórica. En el caso de ética no vamos a revisar autores por sí mismos, sino más bien por corrientes. Que sea sistemática significa que lo que va a constituir el objeto de estudio de la asignatura son problemas. Y no solamente cumpliremos nuestra tarea simplemente familiarizándonos con esas preguntas, con esos interrogantes y conocer qué dijo tal autor o tal corriente. Nos quedaríamos a medias, el trabajo estaría incompleto si es que no hiciéramos un intento ulterior por resolver esos problemas, darles solución. Pero eso, y mucho más en ética, es harto difícil, pero esa es la aspiración, el objetivo, ¿sí? Entonces, veamos, tenemos por una parte, bueno, y esto también tiene que ver con el método o el enfoque que le imprimo a la asignatura. Tenemos problemas y esos problemas exigen una solución. Les estoy dando el primer y el último pasos de todo un proceso de reflexión filosófica. Ahora, esta solución no va a ser por unanimidad o por consenso. No es que todos bueno, aquí tengo, déjenme ver cuántos, tenía me parece que son aproximadamente unos 33 estudiantes, no estoy seguro, según la lista. No significa que la solución que vamos a dar a un problema sea aceptada por todos. Eso no va a ser posible. Quizás en alguna tesis podría ser, pero dudo mucho que así lo sea. Bueno, en todo caso, esta solución va a ser personal, ¿sí? Entonces, detrás de esto está una concepción de lo que es la filosofía, ¿sí? La ética es ya voy a ver, en este momento solamente estoy en el primer punto del sílabo, ¿sí? Bueno,
en uno de los primeros puntos del sílabo, quiero que esta materia sirva para que ustedes se ejerciten en el pensamiento filosófico. Es decir, vamos a filosofar. Entonces aquí voy a ponerle la R para convertir al sustantivo en una actividad. Pensar, reflexionar filosóficamente acerca de ciertos problemas, ¿sí?, que tienen que ver con la ética, y a la final se trata de que cada uno, eso es una cuestión personal, individual, adopte una posición que dé respuesta satisfactoria a los problemas que vamos a ver, ¿sí? Entonces, esto es algo personal, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, he dicho que la materia es sistemática. Entonces, cuando digo sistema, me estoy refiriendo a un conjunto de teorías, o si quieren, un conjunto de soluciones a una serie de problemas, ¿sí? Vamos a ver varios problemas. Ya les voy a indicar inmediatamente cuáles son ellos. Y se trata de que las soluciones a, a ese conjunto de problemas formen una teoría, se cohesionen, sean coherentes entre sí y nos dé una visión de conjunto de nuestra área de estudio, que es la ética, ¿sí? O si quieren ustedes, moral. Ya voy a ver si es que hay una diferencia en dónde está la distinción. Bien. Ahora, añado otra cosa más, ¿sí? Entonces, resumiendo lo que he dicho hasta aquí, el primer objetivo principal, el fundamental, es el de que esta materia va a servir para que ustedes hagan un ejercicio de consolidar o robustecer un determinado estilo de pensamiento filosófico alrededor de problemas de la ética. Bien, pero eso, por una parte, puede sonar solamente como algo procedimental, formal, y aquí añado el segundo objetivo, ¿sí? Mira, aquí cuando hablamos de problemas, estoy hablando de un interrogante, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿A qué estoy obligado? ¿Sí? Etcétera. He mencionado dos problemas y esos problemas no tienen una única respuesta. Creo que en la grandísima mayoría de los casos, por no decir la totalidad de ellos, siempre va a haber posturas opuestas, diferentes. Podemos tener, si la pregunta es que admite simplemente dos respuestas, entonces tendremos el sí y el no. En otros casos, si es que la pregunta es abierta, entonces podemos tener 3, 4, 5 teorías. Entonces, ¿cuál de ellas es la más satisfactoria, la que tiene menos problemas? De entrada sabemos que no hay teoría perfecta, toda solución va a tener sus lados negativos, pero no podemos quedarnos con las manos vacías, ¿sí? Puede ser que tal vez temporalmente nos quedemos con este interrogante en la cabeza y no sabemos cuál es la solución, ¿sí? Eso es posible, y sobre todo con ciertos problemas que son dificilísimos. En este momento, ahora mismo, yo recuerdo que cuando ya era profesor, es decir, no un mero estudiante, tardé por lo menos unos 3 años en resolver
o en adoptar una inclinación, una tendencia para resolver un problema. Sí, puede ser que en más de un caso, estos 4 meses que vamos a estar estudiando ética no sea tiempo suficiente como para estar convencido de alguna solución. ¿Sí? Mucho más cuando tienen ustedes otras asignaturas, encima el trabajo de graduación, tal vez las prácticas, etcétera. Entonces, y el tiempo vuela. Puede ser que nos quedemos con esa gran interrogante de cuál es la mejor teoría. ¿Sí? Entonces, aquí viene el segundo objetivo que yo quisiera lograr, además de que ustedes robustezcan esa opinión personal, ¿sí? Opinión filosófica, informada, basada en lo que han dicho los grandes autores. Por supuesto, por más que nuestra asignatura no es histórica, tendremos que referirnos a grandes pensadores, como por ejemplo Kant, solamente por nombrar uno, o John Stuart Mill, Aristóteles, etcétera. Bien, pero lo importante no es simplemente saber qué dijeron esos autores. Eso es propiamente parte de la historia de la filosofía. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es la mejor teoría? La más acertada. Queremos resolver los problemas. ¿Sí? Entonces, queremos darle solución. Aquí esta palabra, el prefijo re, es un intensivo, está reforzando lo que significa solucionar. ¿Sí? Solucionar de veras, eso es resolver. Bueno, como si fuera solucionar de una vez para todas, para siempre. Eso no hay cómo en filosofía, lastimosamente, pero desde un punto de vista personal, individual, ¿sí? Tendamos hacia allá. Y si nosotros queremos dar solución a un problema, detrás de eso está la cuestión de la verdad. ¿Sí? Recuerden la definición etimológica de filosofía. ¿Sí? Somos amigos de la sabiduría y por más que sabiduría no sea lo mismo que ciencia, ¿sí? Bueno, dejemos la sabiduría de lado, concentrémonos en lo que es filosofía o más en concreto ética, y eso es un problema que tenemos que ver. Tenemos problemas de ética y deberíamos preguntarnos, de hecho lo vamos a hacer, ¿podemos alcanzar la verdad en ética? Las teorías que se proponen solucionar los problemas éticos, ¿hay alguna de ellas que sea la verdadera? O si quieren, la más verdadera. Ese es un problema que nos va a acompañar a lo largo de todo el ciclo, de comienzo a fin. E incluso podríamos hacer, si desean, un sondeo de opinión para ver qué opinan ustedes, ¿sí? Al respecto. A ver, y creo que para hacer una primera actividad, abramos todos el chat, por favor. Voy a escribir una pregunta y quisiera que ustedes, quienes estén de acuerdo, vamos a hacer una votación. Respondan si es que sí o no. A ver, verán, voy a escribir aquí ¿podemos alcanzar la verdad en la ética? ¿Ya? Bien, esa es la pregunta. Espero que ya voy a escribir en el pizarrón. Y todavía no se pronuncia, solamente aquellos que están de acuerdo. Entonces pongo aquí la respuesta sí. Si es que
alguien dice, si es que alguien está de acuerdo, pongan sí, 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 solamente la palabra sí, 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 y luego hacemos el conteo. ¿Sí? A ver, ¿está clara la actividad? Entonces, verán, les hago la pregunta. El, eh, ¿Es posible alcanzar la verdad en la ética? ¿Sí? Cuando digo podemos, quiere decir que tenemos nosotros la suficiente capacidad. Puede ser basado en la experiencia, en la razón, principalmente eso, ambas capacidades, ¿sí? Empírica y racional, para conocer la verdad con respecto a los problemas de la ética. ¿Sí? Bien, entonces, el, esa, esa pregunta solo admite dos posibilidades, sí o no. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, he puesto la opción sí. Por favor, empiecen a votar quienes están de acuerdo con que sí podemos conocer la verdad. Bueno, voy a esperar unos segundos más. Sí es con tilde, por favor. ¿Sí? Vamos contando, me ayudan ustedes, por favor. Sigan votando. Y por favor, me ayudan a hacer el conteo. Parece que tengo 14. A ver, voy a poner ahora la respuesta negativa. A ver, un ratito. Es que me sigue llegando respuestas. Uy. A ver, a ver, creo que hice el conteo, paré la cuenta antes de hora. Voy a contar otra vez. Ustedes también confírmenme que la suma esté bien. Están 18. ¿Es eso correcto? Ya. A ver, vamos. Voy a escribir ahora a 17. Sí, Bueno, profe. fue 17. Sí, profe. Ya. Ya. Ahora voy a poner la segunda opción. No. ¿Sí? Es decir, no es posible en ética alcanzar la verdad. Ya tengo ahí uno en contra. No, dos. Sigan, por favor. 3. A ver. Tengo 11. 11. Bueno, y me parece que, a ver, confírmenme por favor la cuenta. Alguien se cambió. O sea, están aquí 32 estudiantes y me sale, perdón, 28, ya. Indecisos, supongo que son a ver, bien. En este rato no vamos a discutir, pero personalmente creo yo que como objetivo de la materia, sí deberíamos aspirar a conocer la verdad. ¿Sí? ¿Es eso posible o no? Ese es un problema de un capítulo de la teoría del conocimiento. ¿Sí? Ustedes deberían tener una posición al respecto y precisamente es este sondeo de opinión, fíjense qué es lo que nos ha arrojado.
Aproximadamente un 50% cree que en ética sí podemos conocer y hay un 33% que cree que no. ¿Sí? Bueno, a ver, este 17, verán, 32 estudiantes, el 50% es 16. Entonces está uno más por encima del 50%, pero ya eso es mayoría simple. Un poquito más del 50% cree que en ética sí se puede conocer y un tercio, un poquito más de un 1 por encima del 33% cree que no es posible. ¿Ya? Y unos 5, un poquito menos del 20% está indeciso. Bien. Entonces, resumiendo, tengo básicamente dos objetivos con esta materia. Primero, que ustedes desarrollen esa capacidad de pensar filosóficamente sobre problemas de la ética, pero problemas que tenderemos a que sean resueltos. Puede ser difícil que el texto que vamos a utilizar es de John Hospers, La conducta humana. Tal vez Hospers es muy hábil como para ver las bondades, las virtudes que tiene cada posición. Y en muchísimos casos lo que hace Hospers es entablar un diálogo, una conversación entre dos posiciones opuestas. ¿Qué posición adopta Hospers? No siempre está muy claro, ¿sí? Pero obviamente él tiene su posicionamiento, pero lo importante es qué piensa cada uno de ustedes. ¿Sí? Una vez que ya sabemos qué dice la teoría 1, la corriente 2, ahora pregúntense, y bueno, ¿yo con cuál de ellas me quedo? ¿Sí? Y eso es cuestión individual. Mi compañero puede pensar una cosa, yo puedo pensar otra cosa diferente. Eso obviamente es posible, y detrás de todo eso, para que tenga sentido la discusión, tenemos que suponer que una de las posiciones es más correcta que la otra. Entonces ahí aparece la cuestión de la verdad. Y entonces perseguimos la verdad. ¿Es eso posible conocer? Tal vez no. ¿Sí? Tal vez sí, siendo optimistas. Pero obviamente ese es un problema que, si quieren, no entra estrictamente dentro de la ética. Hay una disciplina que se conoce con el nombre de metaética y que, entre otras cosas, tiene que abordar esta pregunta de si es la ética una ciencia, nos da conocimiento, o esto de acá, ¿es posible tener la verdad en ética? ¿Sí? Bueno, entonces yo personalmente no creo que deberíamos quedarnos satisfechos o estar contentos simplemente con la enunciación de los problemas, con el conocimiento de varias propuestas de solución que se han dado históricamente en nuestros días y quedarnos ahí. Entonces, creo que deberíamos hacer un esfuerzo mayor por tratar de evaluar las teorías, por saber cuál de ellas es mejor. ¿Sí? Entonces, no creo que da igual en ética cualquier respuesta. Obviamente no desconozco que hay autores que van por esa línea y tal vez algunos de ustedes se sienta atraído por eso. Yo personalmente creo que cualquier posición que ustedes adopten tiene que ser racional, razonada. No nos queda más. Si queremos huir del dogmatismo, si queremos justificar
tener una posición motivada, entonces tenemos que dar razones. ¿Sí? Para eso es algo importantísimo de la filosofía, al modo de cómo yo la concibo. ¿Sí? La cuestión de la razón. ¿Sí? Esta posición personal tiene que basarse en razones. ¿Sí? En razones. Razones a favor y que se den respuesta cumplida, satisfactoria a las objeciones, a las razones en contra, que también hay que enfrentar. ¿Qué es lo que piensa mi adversario? ¿Por qué no cree que mi posición es la correcta? Entonces, ¿qué le respondo a ese señor? ¿Sí? Bien, entonces todo esto forma parte de los objetivos de la materia. ¿Sí? Ahora, veamos brevísimamente el contenido. Voy en este día, a la noche, subiré a ley virtual el texto que va a servir de estudio, en donde está la temática que vamos a abordar en estos 4 meses, en este semestre. ¿Sí? A ver, veamos el contenido. Básicamente, bueno, el primer problema será que es la ética. Ya en la segunda hora voy a empezar con esa temática, pero no deja de ser un preliminar, una simple introducción, y por lo tanto, algo en lo que no nos vamos a detener. ¿Sí? Antes, igual en la materia de ontología, tendremos que preguntarnos, bueno, ¿qué es la ontología? Habrá que dar alguna delimitación, pero no vamos a pasar más de una hora en esa discusión. ¿Sí? Que por supuesto es necesaria, pero en sí misma simplemente va a ser como un preámbulo para ya entrar de lleno a lo que es el verdadero contenido de la asignatura. ¿Sí? Bien, hay básicamente dos grandísimos temas que son de importancia capital para nuestra asignatura de ética. El primer tema es la cuestión del bien. ¿Qué es el bien? Ahí veremos la clasificación de los bienes y las posibles respuestas. Y en este rato no voy a ahondar nada más. Otro grandísimo tema es la cuestión del deber. ¿Sí? U obligación, es lo mismo. ¿Sí? Bien, y aquí tenemos no solamente una o dos teorías, veremos tres a profundidad. El criterio de la obligación. Correlacionado con los deberes está la cuestión de los derechos, ¿sí? Pero aquí esta temática va a ser enfocada desde el punto de vista ético, ¿sí? Obviamente, el tema de los derechos como objeto de estudio también se lo puede ver desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Recuerden, en el campus central, nuestra facultad vecina era la de jurisprudencia. Ahí se gradúan abogados. Ellos también estudian los derechos, tal como está en la Constitución, en las leyes o en el derecho natural. Nosotros tendremos que darle un sello o una perspectiva ética o moral, derechos morales, ¿sí? Una cosa son los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico y otra cosa es derechos en el campo de la ética, ¿sí? Bien, esta doble temática, derechos y deberes, van de la mano, ¿sí? Otro tema que veremos es el de si el hombre es egoísta o no.
Ese es el problema del egoísmo psicológico. Y otra cosa es el egoísmo ético, como una concepción de lo que debemos hacer. ¿Sí? El egoísmo. ¿Sí? Y finalmente, bueno, y eso también en el texto es la segunda temática que van a estudiar, la cuestión del relativismo. ¿Sí? ¿Qué es, qué es lo que se debe hacer? O si quieren ustedes también, ¿qué es lo bueno? Según una concepción sociológica, es lo que aprueba la sociedad. Y por supuesto hay varias sociedades. Cuando hablamos de sociedad, nosotros podemos pensar en los países. Una cosa es Ecuador, y otra cosa es Tailandia, otra cosa es la India, otra cosa es Turquía, Japón. Esas son sociedades. E incluso dentro de nuestro país, no es lo mismo Guayaquil que Azogues. Podemos, en sentido estricto, forman parte ambas ciudades del mismo país. Y cuando pienso en sociedad, estoy pensando en país. Pero alguien de la costa no es lo mismo que alguien del oriente. ¿Sí? El quiteño no es un, ¿cómo se dice el gentilicio de Tulcán? Tulqueño no me suena. Tulquense, bueno, no sé. Incluso el modo de hablar es distinto. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos un relativismo. Los deberes o lo que es bueno sería relativo a un punto de referencia. Puede ser espacial, temporal, religioso, cultural, de cualquier tipo. Contra un universalismo. ¿Sí? Bien, ese es un problema interesantísimo y que, como digo, va a estar presente a lo largo de este semestre. Bien, ese es el contenido. ¿Sí? Ahora, veamos las actividades del aprendizaje en las cuales se va a basar la evaluación. ¿Qué van a hacer ustedes para aprender? ¿Sí? Bien, entonces, primera cosa, el asistir a clases. ¿Sí? Y no solamente una asistencia pasiva. Yo no les pido que prendan sus pantallas. Todos los videos de cada clase los subiré a YouTube y lo que está en YouTube es simplemente mi pantalla, nada más. Es decir, lo que me interesa a mí no es que ustedes me vean, sino que vean el pizarrón. Obviamente, por supuesto, de alguna manera pueden ustedes seguir mejor la charla, la clase magistral, cuando ustedes me ven a mí. Y siempre tomaré una foto del pizarrón y subiré al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, si ustedes ponen atención, siguen mi clase con sus 5 sentidos y con eso creo que han ganado muchísimo, pero es una mera introducción, un primer paso. Lo principal va a ser que ustedes hagan la lectura, el estudio del texto de John Hospers. ¿Sí? Entonces, aquí, al igual que en la materia de ontología, van a ser 3 actividades. A ver, en primer lugar, es una lectura comprensiva. Recuerden, un texto de filosofía, sobre todo hecho escrito por un autor analítico, no es igual que leerse historia o literatura. No estoy minusvalorando esos otros escritos, simplemente estoy notando una diferencia.
cuando uno lee una novela, no estoy leyendo un ensayo argumentativo. Un historiador tiene que presentar evidencias. ¿Sí? En ese sentido, se acerca más a la filosofía, pero un literato no tiene que, ni siquiera, no tiene por qué narrar lo que es verdadero. Puede ser algo imaginario y está en su derecho. Literatura no es filosofía. ¿Sí? Entonces, el estilo del texto es diferente. Entonces, no es solamente leer y comprender. Entonces, tenemos que estudiar. ¿Sí? Y para eso ustedes saben, tienen mi instructivo de cómo deben hacer la técnica del subrayado multicolor. ¿Sí? A ver, entonces, actividades o tareas. ¿Sí? Ya tengo el cronograma. A ver, en total van a tener ustedes 17 tareas. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué, en resumen, en qué consisten estas tareas? De las cuales voy a sacar el aprovechamiento, tanto 1 como 2, 50 puntos, en lo que podemos llamar el procesamiento de la información del texto. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, lectura comprensiva con la técnica del subrayado. ¿Sí? Subrayado multicolor. ¿Sí? Recuerden, hay un color para cada actividad. Ejemplo, formulación de problema, definición de término o distinción. Cuando se menciona un autor o una corriente, razones que se da a favor. ¿Sí? ¿Qué más? Conclusión. Y luego viene también los colores para la opinión personal. ¿Acepto o no acepto? ¿Sí? Y obviamente también hay algún color, por ejemplo, el café para la cuestión normativa. ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Qué es lo recomendable? Ahí tienen ustedes toda una gama de colores con el que tienen que aplicar a los textos que van leyendo. ¿Sí? Entonces, esto por más que realmente en sentido estricto no es lo mismo, pero ahí tenemos una actividad. ¿Sí? Luego viene la cuestión de el resumen. Leo un capítulo, por ejemplo, de 20 páginas, saco un resumen en una página o página y media. Esa es otra actividad. Y recuerden aquí, en el resumen, esto pueden hacer ustedes a mano, en un cuaderno, en una hoja. Cuando saquen una idea, anoten de qué página toman esa idea. Y así, si ustedes leen 10 hojas, en una media página pueden resumir las ideas principales. No todo, solo lo que creen ustedes que es importante de tener en cuenta, lo consignan ahí en el resumen. Y finalmente, un cuadro sinóptico. Verán, recuerden que en este resumen ustedes pueden utilizar abreviaturas. No es un resumen que me va a servir a mí. Es algo personal para beneficio de ustedes. Pueden utilizar sus propias abreviaturas, sus símbolos. Y acá, en el cuadro sinóptico, es algo muchísimo más sintético, como lo que ustedes tienen en el pizarrón en este momento. Aquí ustedes no tienen absolutamente ninguna oración completa, sino palabras sueltas. Eso es un cuadro sinóptico. Con que ustedes, si es que el resumen lo hicieron, por ejemplo, en unas 2 páginas, el cuadro sinóptico puede ser simplemente una media página y ahí está todo el capítulo. ¿Sí? Simplemente con palabras sueltas que están ordenadas de alguna manera, ya tienen la visión panorámica de todo el capítulo. Ese es un cuadro sinóptico. Recuerden, sinóptico es con un vistazo ya tienen la totalidad. Esta es entonces la tercera actividad. Si ustedes
hacen la lectura subrayando aspectos importantes que ustedes tienen en el instructivo, luego hacen un resumen y finalmente terminan con el cuadro sinóptico, entonces al llegar acá ya tienen asimilada la materia. Entonces primero asisten a clase, o bueno, no siempre voy yo cronológicamente a exponer antes que ustedes hagan la lectura. Puede ser que suceda al revés, que ustedes primero hicieron la lectura y después yo di la clase correspondiente. Pero en todo caso, lo uno refuerza lo otro. Vamos a hablar acerca de lo mismo. ¿Sí? Y si es que responsablemente hacen estas tareas con cada texto, siguiendo el cronograma, ya la primera tarea ya está asignada para el día de hoy y que me tienen que presentar mañana. Es una lectura chiquita, pero son 4 o 5 páginas, y mañana a medianoche tienen que haber subido evidencia a la virtual sobre este procesamiento de la información. Bueno, entonces de aquí voy a sacar 50 puntos. ¿Sí? Ustedes tomarán fotos les podré decir, por ejemplo, me dan 2 fotos del capítulo que ustedes tenían que subrayar a colores, una foto del resumen y una foto del cuadro sinóptico. Esas 4 fotos suben a la virtual como tarea 1 y ahí se ganan un determinado puntaje. ¿Sí? A ver, hasta el interciclo, déjenme ver, por ahí tenía, creo que era van a ustedes a tener 11 tareas. Y ahí saco 25 puntos, solamente en estas actividades. ¿Sí? Nuestra carrera de filosofía continúa con la modalidad virtual de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso quiere decir que va a ser todo en línea, nada presencial. Puede ser, este rato no me pronuncio qué pasará con el examen interciclo o el examen final, pero en principio les diría que incluso los exámenes van a ser virtuales. Esto no les puedo garantizar que así sea, dependemos en parte, qué digan los colegas de la carrera o el señor decano de la facultad. ¿Sí? Bueno, ustedes saben que hay carreras y facultades que ya han vuelto a la presencialidad o a la semipresencialidad y en esos casos ya los exámenes tienen que ser presenciales. En el caso de filosofía, creo que yo fui el único que dije, sí, yo quiero presencial, pero nadie más se apuntó para esa modalidad. Entonces creo que no va a haber presencialidad y también, y por esa misma razón, no voy a tomarles lecciones parciales. Entonces, todo el aprovechamiento, tanto 1 y 2, voy a sacar de acá. Y ustedes, al igual que en ontología, y con esto acabo esta primera hora, tienen 3 días de plazo, perdón, 3 días de gracia para subir a la virtual una tarea. Si es que, bueno, toda tarea tiene su día y hora para subir. Por lo general termina a las 23 horas 59 minutos. Por ejemplo, mañana viernes tienen que subir la tarea 1 y 2. Son cortitas, no más de 5 páginas. Creo que la primera tarea 1 es 2 páginas, la tarea 2, 3 páginas. Eso en media hora ya pueden leer y subrayar. En otra media hora hacen el resumen y el cuadro sinóptico. Eso tranquilamente pueden hacer de hoy para mañana, hasta las 11 de la noche con 59 minutos. Ahí hay un plazo. Si ustedes quieren tener el 100% del puntaje de la tarea 1 y 2, tienen que no pasarse de las 23 horas 59 minutos. Si alguien entrega su deber, verán, mañana es 1 de octubre. Si alguien mañana presenta a las 12 de la noche,
Eso es 2 de octubre, 0 minutos. Se pasaron del plazo, perdieron el 100%. Es decir, la calificación será sobre el 80%, porque está presentado al día siguiente del plazo. Por más que ustedes digan, pero profe, solo por un segundo nos... Lo siento, mis queridos amigos. Eso ya es cuestión de simplemente calendario. Si tienen un plazo, se cumple ese plazo y está en el reporte, me sale con segundos a qué hora entregaron el deber. Si es que se pasa un segundo, ya es otro día. Perdieron el plazo. Pero les doy 3 días de gracia. Al primer día, calificación. A ver, no recuerdo por... déjenme ver, creo que apunté acá. Sí. Voy a apuntar también aquí, cuestión de atrasos. ¿Sí? ¿Cuántos días de atraso? ¿Sí? Ya. Si se pasaron del plazo, ¿sí? Como les digo, por ejemplo, si es que el plazo era hasta mañana viernes y el día termina a las 23 horas 59 minutos, ¿sí? Si se pasaron ese plazo, caen, si me entregan a las 12 de la noche, entonces les califico sobre el 80%. Si se pasan 24 horas después del plazo, ¿sí? Me dan en el segundo día del periodo de gracia 70%. Y esto sería sábado, esto es del domingo, y finalmente les doy un día más, el tercer día, si me presentan hasta el día lunes a las 23 horas, antes de las 23 horas 59 minutos, tienen el 60%. Si me entregan el día martes a las 12 de la noche, o mejor dicho, a las 0 horas del día martes, tienen 0 y perdieron la totalidad del puntaje asignado a esa tarea. Pasado los 3 días, 72 horas, no pueden subir al e-virtual a menos que me presenten una justificación con evidencias, que puede ser, y yo lo acepto. Ustedes lo conocen desde el primer ciclo. ¿Sí? Presenten ustedes cualquier cosa, puede ser un certificado médico, si es que es cualquier motivo, que puede ser infinitos. Ustedes me muestran, por favor, aquí está el certificado que muestra que no pude. Si es que se fue la luz, me dan ustedes un certificado de el Centro Sur. Hay muchas maneras de comprobar lo que ustedes dicen para poder cumplir con las tareas asignadas. ¿Sí? Bueno, aquí voy a hacer un receso. No sé si tienen alguna pregunta antes de acabar con esta primera hora. ¿No? Entonces,